¿Qué tal, amigos? Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien les habla el pastor Juan Espinosa Galmes, y les invito a compartir una palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 adelante. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. A través de esta palabra vemos cómo Jesús es conocido, su fama comienza a multiplicarse en la tierra de Palestina, y en la medida que su popularidad aumentaba, también aumentaba el celo de los principales de los judíos, de los fariseos, de los doctos en la ley, ya que muchos seguían a Jesús y muchos reconocían la autoridad de Dios en sus enseñanzas. Pero había un principal llamado Nicodemo, aquel varón estimado ante los judíos, y vino a Jesús de noche. Dice la Escritura que él vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A pesar de ser un principal entre los judíos, reconoció Nicodemo de que Jesús era un enviado de Dios. Tenía la certeza en su corazón que era un ungido, ya que nadie podía hacer las obras que él hacía si Dios no lo respaldaba. Por lo tanto, Nicodemo tenía un conocimiento, tenía una revelación de Cristo, y se acercó al Señor con inquietudes, tal vez, con deseos de aprender del reino de Dios. Y cuando reconoce a Cristo como el enviado de Dios, cuando le declara que él sabe que ha venido de Dios, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez que tenemos una revelación de quién es Cristo, que no es un simple profeta, que no es un simple maestro, que no es un simple filósofo como algunos dicen, sino que es el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, entonces Dios comienza a mostrarnos verdades espirituales y desea abrirnos la puerta para que podamos entrar al reino de Dios. Y eso es lo que hizo con Nicodemo, ya que Nicodemo tenía el conocimiento y la convicción. Ahora era necesario que supiera las verdades del reino de Dios para que pudiera entrar como parte del pueblo escogido y elegido de Dios. Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es una verdad que se aplica a todos los hombres. Querido amigo, tal vez usted ha escuchado desde niño las enseñanzas del reino de Dios, ha enseñado de Jesús, ha escuchado de Jesús, ha escuchado que hay un cielo, que hay una gloria eterna, ha escuchado que hay un infierno. Sin embargo, para entrar al reino de Dios es necesario ser nacido de nuevo. Y todo esto se aplica
a todas las personas del mundo, a todo ser viviente. Dice la Escritura que Nicodemo no entendió. Le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba mirando las cosas de manera natural. Sin embargo, Jesús comienza a explicarle de que el nuevo nacimiento es una realidad espiritual y debe entenderse y discernirse espiritualmente. Nicodemo es lógico que no entendiera lo que Jesús estaba diciendo porque era un hombre natural, no tenía un conocimiento espiritual. Pero Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y con relación a esto, podemos leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que aquellos que han recibido a Cristo, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son creación espiritual. Vienen a ser hijos de Dios. Aquellos que creen en Cristo y le reciben como su Señor y Salvador personal, y le confiesan como el Señor de su vida, han nacido de nuevo, han nacido espiritualmente. Dice la Escritura que Jesús le explica y le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va, porque no se gobierna a sí mismo, sino que el Espíritu de Dios es el que gobierna su vida y gobierna su voluntad. Es el que influencia su mente y sus pensamientos. Y Jesús viene a ser el Señor de sus pensamientos, de sus palabras y sus obras. Nicodemo le preguntó nuevamente: Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede realizarse esto? Jesús le dice: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, como tú siendo un rabino, un maestro, no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y esta respuesta de Jesús se basa en la realidad de que aquel que no es nacido espiritualmente no puede entender las cosas de Dios. No puede comprender las enseñanzas de Cristo, porque todo lo que está en la Escritura no se puede leer ni se puede recibir como yo leo un simple libro, como leo un diario en la mañana o como leo un libro o una novela. La palabra de Dios es espíritu y vida. Sus palabras disciernen el alma y el espíritu y penetra hasta las coyunturas de los tuétanos. Disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, estas palabras se han de discernir espiritualmente. De manera que es importante hacernos la pregunta. Quizás hay mucha gente que hoy me está mirando y que ha vivido toda una vida asistiendo a una iglesia. Hay muchos que cantan, adoran a Dios, hacen muchas cosas, pero es necesario detenernos y preguntarnos: querido amigo, ¿eres tú nacido de nuevo? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento en tu vida? Jesús le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La realidad del nuevo nacimiento parte
con la obra salvífica y expiatoria de Jesús. Vemos que en el desierto, cuando el pueblo de Israel era conducido hacia la tierra de Canaán, muchas veces cayeron en murmuración y en disconformidad y renegaban de Dios porque se aburrían del maná que Dios les enviaba. Sin embargo, Dios escuchó todas esas murmuraciones y les mandó serpientes ardientes que los mordían. Y luego de aquello, de tanta mortandad, el pueblo de Israel se arrepintió y clamó a Dios. Y le dijo a Moisés: intercede por nosotros a Dios. Moisés intercedió ante Dios y Dios no quitó las serpientes del medio, sino que le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en el desierto. Y todo aquel que mirara a aquella serpiente, si fue picado por alguna serpiente venenosa, viviría y salvaría su vida. Por eso Jesús le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús estaba hablando de su crucifixión y de su resurrección, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante, es un hecho innegable, que Cristo vino a este mundo, sacrificó su vida en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, y para que todos aquellos que han creído en Él como su Señor y Salvador, y saben que al recibirle y la obra que Él hizo es eficaz para regenerar nuestro corazón, limpiar nuestro pecado y servir a Dios con una pura conciencia, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Si hoy, amigo, tú crees en Cristo, si hoy estás teniendo una revelación de quién es Cristo, estás a las puertas de nacer de nuevo. Estás a las puertas de nacer espiritualmente como un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Muchos dicen todos somos hermanos porque todos somos creados por Dios. Sí, creados por Dios. Pero hijos espirituales de Dios son aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, le han confesado y han creído en Él como su Señor. Así como Timoteo recibió esta enseñanza, también el Señor te dice a ti: es necesario nacer de nuevo. Si usted desea dar este paso, nacer de nuevo y así ser un hijo de Dios, le invito a que repita la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, vengo a ti, he escuchado tu palabra, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Sé que tu sacrificio y tu resurrección es suficiente para limpiar y borrar mi maldad. Te pido el perdón por toda falta. Te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador personal. También te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me des a participar de tu Espíritu Santo. Bendice mi vida y todo lo que haga para vivir conforme a tu voluntad y glorificarte en esta tierra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si usted hizo esta oración de todo corazón, créame que ya ha nacido de nuevo. Dios le bendiga.